Ya somos 19, ¿no? Empezamos, ¿no? Bueno, a ver, voy a ir haciendo algunas preguntitas. Yesenia, ¿qué hemos visto ayer? Buenas noches. Buenas noches. La parte de los mercados financieros, que estaba dividido, lo que es el mercado de dinero, de capitales y el mercado de derivados. Y en el mercado de derivados ya lo que vimos fue los forward, futuros, swaps y opciones. Ahora nos toca ver el mercado, lo que es el mm, intermediación financiera y activos financieros. Ok, Vanessa. Vanessa Zulema. Sí, licenciado, buenas noches. Buenas noches. A Hemos ver, visto, ay, hemos visto el mercado de capitales, los forwards, los futuros, los swaps, las opciones. Y hemos visto dentro de todos esos títulos los tipos de forwards que hay, los tipos de futuros que hay y los tipos de swaps. Y bueno, nos estaba explicando con ejemplos acerca de los forwards, que estos bueno, tienen, sí, sí, seguí. que estos tienen un contrato OTC, tienen un riesgo de contraparte que es alto, y tienen, que es un contrato también, puede ser un contrato extra bolsa, nos decía, o a medida. Eso, en cuanto a los futuros, nos decía que ya es un contrato ya en un mercado organizado, ¿no? Es un contrato ya más estándar y le comentaba en la anterior clase, un contrato más formal. Y bueno, el riesgo de créditos ya es un poco más bajo, ¿no? En este tipo de contratos. Después hemos hablado de los swaps. Eh, y bueno, de los tipos de swaps que hay, o bueno, en lo que se clasifican los swaps. Y finalmente de las opciones, y ahí nos habíamos quedado. Ya, pero bueno, está un Sí, poquito desorganizado, pero ¿alguien quiere acotar? ¿Alguien más quiere acotar? Lo que habíamos empezado a ver es el sistema financiero, ¿no? Hemos partido de ahí y hemos dicho que el sistema financiero, como cualquier sistema, es un conjunto de partes que tiene ciertos componentes que se interrelacionan o interactúan entre sí y que tienen un objetivo común. ¿Cuáles eran esos componentes del sistema financiero? Tres: los mercados financieros, los activos financieros y los intermediarios financieros. Ayer hemos empezado a ver lo que eran los mercados financieros y básicamente hemos visto eso en esa clase. Todo lo que abarcaba los mercados financieros y, bueno, habíamos dicho que un mercado financiero es un espacio económico que reúne tanto oferentes, que son las entidades o agentes superavitarios de recursos, y por otro lado también demandantes, que son las entidades o agentes deficitarios de recursos. Y estos últimos se representan a través de instrumentos financieros, títulos valores o activos financieros, ¿sí? Y habíamos visto también las funciones de los mercados financieros, la clasificación de los mercados financieros. Aquí nos hemos detenido bastante porque hemos visto en extenso, por ejemplo, qué es un mercado de dinero, algunos ejemplos, qué se transa en el mercado de dinero, qué se transa en el mercado de capitales, y también hemos hablado en extenso de lo que es el mercado de derivados. Dentro del mercado de derivados habíamos visto que hay 4 tipos de instrumentos derivados que se negocian. ¿Cuáles eran?
Los forwards, el futuro, los swaps y las opciones, Y licenciado. las opciones, ¿sí? Y hemos dado las características de cada uno de estos instrumentos derivados, ¿no? Y después hemos visto los tipos de mercados según algunas clasificaciones también, y hemos quedado ahí. Entonces, ahora nos toca ver un siguiente componente del sistema financiero, que son los activos financieros. Los activos financieros. ¿Qué es un activo financiero? Buenas noches, licenciado. ¿Los préstamos? Sí, puede considerarse como un ejemplo de activo financiero, pero yendo un poquito más a la definición genérica de lo que es un activo financiero, básicamente podemos decir que un activo financiero es un instrumento, ¿sí? Es un instrumento que canaliza el ahorro hacia la inversión. Es un instrumento que canaliza el ahorro hacia la inversión. Este se materializa en un contrato realizado entre dos partes, que pueden ser personas naturales o jurídicas. ¿Ya? Entonces, no pierdan de vista dos características esenciales. Es un instrumento que canaliza el ahorro hacia la inversión. Ejemplos de activos financieros. Su compañera bien dijo, un crédito, un préstamo, puede considerarse un activo financiero. No se olviden que desde un punto de vista del banco, del banquero, ¿cuál es su activo más importante? La cartera. Cartera de créditos. Su cartera de créditos, correcto, ¿no? Ese es el activo más grande que tiene y naturalmente es un activo financiero. Otros ejemplos. Los DPFs. Desde un punto de vista del inversionista o de una persona, ¿sí? Un activo financiero puede ser un depósito a plazo fijo, ¿verdad? O una caja de ahorro. Una caja de ahorro. Una cuenta corriente. Un depósito a plazo fijo. Un bono. Una acción. ¿Sí? Desde un punto de vista del inversionista, también eso se considera como un activo financiero. Entonces, acá vamos a ver, por ejemplo, en el caso de los préstamos, que decía su compañera como ejemplo, los créditos, se cumple también el concepto de que se canaliza el ahorro hacia la inversión. ¿Cómo? Las entidades financieras lo que hacen es realizar captaciones, ¿verdad? Y esas captaciones las colocan a través de un crédito, a través de su cartera de créditos, en función a determinadas políticas que tiene la entidad financiera y otorgan un préstamo a una empresa, una persona, etc. Entonces se está canalizando ese ahorro que ha aglutinado esa entidad financiera hacia una inversión específica. ¿Sí? Noten también que hay tres componentes que tiene cualquier activo financiero. ¿Ya? No pierdan de vista eso. Cualquier activo financiero tiene tres componentes. Primero tenemos a la rentabilidad, la liquidez y el riesgo. Entonces, cualquier activo financiero tiene estos tres componentes. La rentabilidad, naturalmente, está determinada por la capacidad del activo de producir rentas en forma de intereses, beneficios u otros. ¿Sí? Es la capacidad del activo de producir renta. La liquidez es la capacidad que tiene este activo financiero de convertirse en efectivo, en disponible, en cualquier momento del tiempo y sin tener costos significativos. Y finalmente el riesgo, ¿no? Los activos financieros también tienen un componente de riesgo y el riesgo básicamente está asociado a las garantías que posee el emisor para hacer frente a la deuda cuando llegue su vencimiento. Básicamente estamos haciendo acá referencia a lo que es el riesgo de crédito, riesgo de contraparte. Entonces, no se olviden que
Recapitulando, los activos financieros son instrumentos que canalizan el ahorro hacia la inversión, y todo activo financiero tiene tres componentes: la rentabilidad, la liquidez y el riesgo. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta acá? Entonces, ya hemos visto un segundo componente de lo que es un sistema financiero, ¿no es cierto? Hemos hablado de los mercados financieros y acabamos de hablar de los activos financieros. Ahora vamos a ver un tercer componente del sistema financiero, que son los intermediarios financieros. Los intermediarios financieros. Perdón, ¿alguien está con su micrófono encendido? Por favor, si pueden mutearlo. ¿Pueden apagarlo? Bien, gracias. Entonces, un tercer componente del sistema financiero son los intermediarios financieros. ¿Qué hacen los intermediarios financieros? Dice, los recursos son transferidos a través de intermediarios financieros, que son organizaciones que prestan sus servicios para reunir a los oferentes con los demandantes de dinero, ¿sí? Lo que hacen los intermediarios básicamente es reunir tanto la oferta, que son los agentes superavitarios, como la demanda, que son los agentes deficitarios de recursos. Al mismo tiempo, estos intermediarios financieros cumplen ciertas funciones que son básicas. Por ejemplo, inherente al proceso inherente a la característica de los activos financieros, naturalmente facilitan el proceso de ahorro-inversión, porque obviamente contactan la oferta con la demanda de dinero. Minimizan los costos de transacción, y hemos visto en la anterior clase un ejemplo hipotético, pero es un ejemplo en el cual se demuestra que los intermediarios financieros permiten bajar o reducir los costos de transacción. Luego, diversifican las posibilidades de ahorro e inversión porque brindan más productos a los participantes. Y finalmente, definen adecuadamente los precios de transacción. ¿Sí? Los precios de transacción. En el caso, por ejemplo, de un crédito, el precio, como habíamos dicho, que está determinado a través de una tasa de interés, ¿no? Hablando de un ejemplo de mercado de valores, de bolsa, los precios de los activos financieros también pueden estar determinados, por ejemplo, en el caso de bonos a través de una tasa de interés, o en el caso de las acciones del precio como tal. Bien, entonces, señores, cuando hablamos de intermediación financiera, tenemos que saber que existen dos tipos de intermediación financiera. Dos tipos de intermediación financiera. Una es la intermediación financiera indirecta. La intermediación financiera indirecta. Y dos, la intermediación financiera directa. ¿Sí? Ustedes han alguna vez o en el desarrollo del diplomado han escuchado hablar de este tipo, de ambos tipos de intermediación. ¿Tienen alguna idea? Justamente ¿Sí? en operaciones bancarias. Ok. Entonces, me imagino que naturalmente han debido hablar de la intermediación financiera indirecta, ¿no? Pero bueno, vamos a ver de qué se trata una y otra. Cuando hablamos de intermediación financiera indirecta, estamos hablando que los intermediarios van a captar el ahorro del público, de los agentes económicos, y lo van a canalizar vía préstamos, ¿sí? Vía créditos, entre empresas, instituciones, o al público en general que lo requiera. Sin embargo, cuando hablamos de intermediación financiera indirecta, tenemos que notar lo siguiente. Hay un tema muy importante. En este tipo de intermediación financiera indirecta,
¿quién está asumiendo el riesgo? ¿Quién está asumiendo el riesgo? El intermediario serían El los bancos. intermediario, la El- institución financiera. Correcto, el intermediario, que es la entidad financiera en este ejemplo, ¿no? El intermediario. Eso nunca pierdan de vista. En el tipo de intermediación financiera indirecta, quien está asumiendo el riesgo es el intermediario, ¿sí? Eventualmente, si ustedes, digamos que son los ahorristas de una entidad financiera y depositan esos recursos, abren una caja de ahorros, una cuenta corriente, ustedes, en definitiva, no saben qué va a pasar con esos recursos. ¿Por qué? Porque el intermediario, que puede ser un banco, lo que va a hacer es canalizar a través de préstamos en función a sus propias políticas. Ustedes ni siquiera se van a enterar dónde están yendo esos recursos o a quién están siendo asignados, ¿verdad? Entonces, justamente por el hecho de que el intermediario es quien está colocando esos recursos, quien está asumiendo ese riesgo, es justamente el intermediario financiero. Es el intermediario. ¿Qué pasa si eventualmente el banco o la entidad financiera empieza a tener algunos problemas y finalmente no puede honrar con sus obligaciones? ¿Qué va a pasar en ese caso? ¿Alguien sabe? Licenciado, buenas noches. Sí, todas las instituciones financieras están reguladas por la ASFI. Entonces, por las cajas de ahorros de PFs, hacen previsiones, realizan Sí, previsiones, ¿no? Si hay una posible quiebra, entonces el ahorro y los DPFs, todos los activos, bueno, los ahorros, todo lo que se ha captado se les va a devolver, ¿no? sí, bueno, como su compañera decía, los bancos realizan previsiones, hay un tema de encaje legal también al Banco Central por cada depósito del público que se realice y demás, pero puede llegar un punto en que los depósitos, todo lo que está contemplado en previsiones, encajes y demás, no llegue a cubrir todo lo que el público haya depositado, ¿verdad? Entonces, obviamente ahí se entra en un proceso de liquidación y, bueno, finalmente es muy probable que sea otra entidad quien absorba esta otra que está en problemas y esta nueva entidad que haya fusionado, por ejemplo, adquiera tanto activos como pasivos, las obligaciones, ¿no? Y si no fuese el caso, bueno, pues entra en un proceso de liquidación y en definitiva, en última instancia será el Banco Central quien pueda tal vez honrar esas obligaciones, ¿no? Pero lo que quiero que noten acá es que quien está asumiendo ese riesgo es justamente la entidad financiera o el intermediario, ¿ya? Entonces, cuando hemos hablado de este tipo de intermediación, bueno, indirecta, es básicamente lo que es el objeto de su diplomado, ¿no? Porque ustedes tienen un diplomado de banca. Me imagino que todo lo que han visto ha sido enfocado justamente a este tipo de intermediación que es la intermediación financiera indirecta, que ya lo han debido ver mucho. Entonces, lo que ahora vamos a ver es justamente la intermediación financiera directa. En este tipo de intermediación, lo que sucede es que se solicitan recursos financieros prestados directamente a los oferentes de recursos, ¿sí? A través de la emisión de algún activo financiero, que pueden ser acciones u obligaciones. Sin embargo, la característica más importante acá es quién está asumiendo ese riesgo. En este tipo de intermediación son los oferentes, o en otras palabras, los inversionistas, quienes
asumen el riesgo de la operación. ¿Sí? ¿Se entiende la diferencia entre un tipo de intermediación y otro tipo de intermediación? En el caso de la intermediación financiera indirecta, quien estaba asumiendo el riesgo era el intermediario. Era el intermediario. En el tipo de intermediación financiera directa, quien está asumiendo el riesgo es ¿quién? Es el inversionista. Es el oferente de recursos. ¿Sí? ¿Se entiende la diferencia? Esa es la diferencia fundamental entre un tipo de intermediación y la otra. Cuando hablamos de este esquema de intermediación financiera indirecta, ¿sí? Podemos asociar a un esquema de banca tradicional, por ejemplo, ¿no? Banca tradicional. Mientras que cuando hablamos de intermediación financiera directa, básicamente lo que estamos asociando a este tipo de intermediación es a un esquema de mercado de valores, Entonces, recapitulando, ¿se acuerdan que habíamos visto y acabo con esto, ya no? Hemos empezado a hablar del módulo de sistema financiero. Y hemos dicho que el sistema financiero tiene 3 componentes, ¿verdad? ¿Cuáles son esos 3 componentes? Mercado financiero. Liquidez. Y los activos financieros. Los mercados financieros. Ay, perdón. Los activos financieros y los intermediarios. Los activos financieros. Y los intermediarios financieros. Los intermediarios financieros, ¿no? Dentro de lo que hemos visto, los intermediarios financieros pueden ser de 2 tipos, ¿verdad? Es lo que estamos viendo ahora. Indirecta, que eso lo han visto demasiado, me imagino, y la intermediación financiera directa. ¿Ok? Entonces, ¿qué quiero lograr con esto, con este esquema? Fíjense, hemos partido de un concepto muy amplio, que era el sistema financiero. Hemos visto los componentes de los sistemas financieros, ¿sí? Dentro de lo que es la intermediación financiera, hemos hablado de los tipos de intermediación financiera y acá lo que estamos viendo es la intermediación financiera directa. Entonces, señores, nuestro curso, este módulo va a estar enfocado netamente a lo que es la intermediación financiera directa, ¿sí? La intermediación financiera directa. En este ejemplo, en este caso, todo lo que es intermediación financiera directa, lo vamos a asociar al mercado de valores. Entonces, lo que quiero llegar con esto es que hemos partido de un concepto tan amplio que es el sistema financiero y hemos ido desmenuzando, hemos ido hilando un poquito más fino para justamente centrarnos en un concepto que vamos a explicar de aquí en adelante, que es el mercado de valores. ¿Ok? Entonces hemos ido de lo general a lo particular. Entonces nos estamos centrando acá, señores, en el mercado de valores. Entonces no se olviden que asociamos siempre
al tipo de intermediación financiera directa. ¿Ok? ¿Está claro? ¿Se entiende? Entonces, de ahora en adelante, el módulo se va a enfocar en esto. Se va a enfocar en esto. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Está todo claro? Bien, rápidamente, simplemente para recapitular esto, veamos el esquema tradicional, que ustedes me imagino que ya lo conocen, el sistema, el tipo de intermediación financiera indirecta. ¿De qué se trata? Tenemos en primera instancia demandantes de recursos. ¿Quiénes son los demandantes de recursos? En un esquema tradicional de intermediación financiera indirecta. Los prestatarios. Los prestatarios. Pueden ser empresas, pueden ser las familias, ¿verdad? Los individuos, ¿verdad? Que son agentes deficitarios de recursos. Y por otro lado tenemos a los oferentes de recursos. ¿Quiénes son los que tienen excedentes de recursos? Los bancos. En realidad, los bancos son más que oferentes, son los intermediarios, ¿no? Los oferentes de recursos pueden ser también las empresas, los individuos, ¿no? Que tienen excedentes de recursos. Entonces, lo que van a hacer estas empresas o los individuos es llevar estos excedentes de recursos monetarios al intermediario financiero. Estos intermediarios financieros pueden ser bancos, por ejemplo, ¿no? Manera de ejemplo. Pueden ser bancos. A cambio de esa entrega de recursos, ¿qué le va a ofrecer al intermediario financiero? Productos financieros, pueden ser cajas de ahorro, cuentas corrientes, depósitos a plazo fijo, etcétera, etcétera, ¿no? Les llaman para los intermediarios, se llaman las captaciones. Y esas captaciones que realiza el banco, lo que va a hacer es colocarlos, ¿no? Colocarlos bajo su política de riesgos. ¿A través de qué? De créditos, ¿no? A través de créditos. ¿A quiénes? A las empresas, a las familias, a los individuos. Entonces, lo que va a hacer el banco, la entidad financiera, es a los demandantes de recursos, es decir, a los que han solicitado recursos monetarios, a los que se han prestado, los prestatarios, les va a cobrar una tasa de interés, ¿verdad? ¿Qué es esa tasa de interés? Por los créditos. Es una tasa de interés activa, ¿verdad? Mientras que a los oferentes de recursos, es decir, los que han depositado sus recursos en la entidad financiera, les va a pagar el banco una tasa de interés pasiva. ¿Sí? Y por este tipo de intermediación, es decir, canaliza los recursos hacia los demandantes, lo que el intermediario financiero cobra o genera es un spread. Este spread está determinado por la diferencia entre la tasa de interés activa menos la tasa de interés pasiva. ¿Sí? Y en esencia, señores, este es el negocio de una entidad financiera. Generar el mayor spread posible, ¿no? Entonces, para que esta ecuación tenga sentido y funcione, naturalmente la tasa de interés activa tiene que ser mayor a la tasa de interés pasiva. En otras palabras, lo que cobra el banco por sus créditos tiene que ser
mayor a lo que paga por las captaciones que ha recibido. ¿Sí? ¿Se entiende? Ese es un esquema de banca tradicional. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Se lee lo que estoy escribiendo, ¿verdad? ¿O no? Sí, Sí, ¿Sí? Ah, ya. sí, licenciado. ¿Alguna pregunta hasta acá? No, licenciado, está claro. Muy bien. Entonces, ahora vamos a ver el otro tipo de intermediación, que es lo que ya nos interesa. Es un esquema muy sencillo de intermediación financiera directa. Entonces, ¿qué tenemos acá? Por un lado tenemos a los demandantes de recursos. ¿Quiénes son en este esquema los demandantes de recursos? ¿Quiénes serán los demandantes de recursos? El cliente en un banco, las personas que quieren invertir. Empresa. Empresas también. Individuos, Dema- familias. Bueno, Demandantes de recursos. En este esquema, señores, los demandantes de recursos son solamente las empresas. ¿Ya? Son empresas. ¿Quiénes serán los oferentes de recursos? los inversores, Correcto, los inversionistas. Los inversionistas. Son los que tienen excedentes de recursos. ¿Ok? Pueden ser estos inversionistas de dos tipos. Inversionistas particulares o inversionistas institucionales. Vamos a ver más adelante. ¿Ok? Entonces, en este esquema no pierdan de vista que los demandantes de recursos, es decir, los que necesitan recursos, son las empresas. Y los que tienen excedentes de recursos son solamente los inversionistas, que pueden ser de dos tipos. Inversionistas particulares e inversionistas institucionales. Entonces, ¿cómo interactúan? ¿Cómo interactúan? Las empresas, en este caso, necesitan recursos. Entonces, lo que hacen es, en lugar de ir a un esquema de banca tradicional, que es este que acabamos de ver, de ir a una entidad financiera, a un banco, lo que van a hacer, señores, las empresas, es la emisión de títulos valores. La emisión de títulos valores. ¿Ya? Emisión de títulos valores, no es TV. Títulos valores. Estos títulos valores pueden ser, bien sea acciones, bonos, pagarés, letras, etcétera, etcétera. ¿Sí? Esos títulos valores van a ser adquiridos por ¿quiénes? Por los inversionistas, ¿no? En otras palabras, los inversionistas van a financiar a las empresas a través de la compra de estos títulos valores. ¿Ok? Sin embargo, si ustedes se dan cuenta, el esquema que se muestra acá, este esquema no es directo. No es que los inversionistas le dan directamente la plata a las empresas. No. ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo lo hacen? Miren, en este esquema, tanto desde el lado de la demanda de recursos, que son las empresas,
como desde el lado de la oferta de los recursos, que son los inversionistas, interactúan en este mercado a través de intermediarios autorizados, que son las agencias de bolsa o agentes de bolsa, en otros países llamados casas de bolsa. Entonces, fíjense en este esquema, las agencias de bolsa o agentes de bolsa interactúan tanto desde el punto de vista de la demanda como desde el punto de vista de la oferta. ¿Ok? Entonces, no hay una interacción acá directa entre demandantes de recursos y oferentes de recursos. Lo hacen necesariamente en este esquema bajo intermediarios que son autorizados, que son las agencias de bolsa. Entonces, lo que va a pasar acá es que tanto las agencias de bolsa que están actuando desde el punto de vista de los oferentes de recursos, como las agencias o agentes de bolsa que están actuando desde el punto de vista de los demandantes de recursos, se van a reunir en un mercado organizado, que es justamente el mercado de valores, que está materializado a través de una bolsa de valores. Entonces, señores, la compra y venta de estos valores, de estos títulos valores que han emitido estos demandantes de recursos, que son las empresas, van a ser vendidos a través de intermediarios autorizados, que son las agencias de bolsa, en una bolsa de valores que también es un mercado organizado. ¿Sí? Lo propio, los inversionistas van a adquirir estos recursos, los inversionistas van a adquirir estos títulos valores a través de intermediarios autorizados, que son las agencias de bolsa, en una bolsa de valores. ¿Ok? ¿Se entiende este esquema, señores? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna pregunta? Dicen, buenas noches, una consulta. Los demandantes de recursos solamente pueden ser empresas, no pueden ser personas. Por ejemplo, si es que yo quisiera, yo no puedo ir, por ejemplo, sí o sí tiene que ser una empresa. ¿Eso me puede aclarar, por favor, Lice? Claro, en el caso de los demandantes de recursos, sí, solamente son las empresas. No te olvides quiénes son los demandantes de recursos, son los que necesitan dinero, ¿verdad? Exacto. Entonces, solamente les prestan, digamos, en este esquema, a las empresas que emiten títulos valores. Necesariamente tiene que ser una empresa, bien sea una sociedad anónima, una SRL, etcétera, etcétera, pero tiene que ser una empresa. Ahora bien, uno como persona natural puede intervenir en este esquema. Uno, si tiene excedentes de recursos y quiere invertir en bolsa, lo puede hacer, pero desde el punto de vista ya de inversionista, ¿no? Comprando títulos valores, armándose su propio portafolio, invirtiendo directamente en este esquema. Pero no como demandante, sino como inversionista, como oferente de recursos. ¿Se entiende la diferencia? Sí, Lisa, gracias. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Bien. Lice, Entonces, buenas noches. Una consultita. Dime. Los demandantes de recurso o las empresas dan un emiten un título de valor. ¿Qué pasaría en caso que lo extraviamos o tendría otro respaldo aparte de un título de valor o solo el título? Bien, es buena pregunta, lo vamos a ver más adelante, pero te respondo ahora, no hay problema. Hay actores que intervienen también en este esquema, lo vamos a ver más adelante a detalle, se llaman entidades auxiliares, y específicamente hay una que se llama la Entidad de Depósito de Valores de Bolivia, en nuestro mercado, la EDB. La EDB lo que hace es, bueno, un pasito antes, respondiendo a tu consulta. Cuando las empresas emiten títulos valores,
pueden ser bonos, acciones, pagarés. Esos títulos valores que se emiten ya no son papeles cartulares que uno maneja y puede extraviarlos. Se emiten de forma desmaterializada. Eso significa que se emiten ya a través de anotaciones en cuenta, que son registros electrónicos, que están a cargo justamente de una empresa que certifica la titularidad de esos títulos valores, y esa empresa, en nuestro caso, se llama la entidad de depósito de valores. Entonces, respondiendo a tu consulta, esos valores que se emiten ya no son físicos, ya no son papelitos, están en registros electrónicos. Entonces, no hay forma, digamos, de que se pierda la titularidad, ¿me entiendes? Sí o sí va a haber una entidad que certifique que la persona es titular de un determinado valor. Antiguamente, en el pasado, sí, evidentemente, esos títulos valores que se emitían eran físicos. De hecho, hay algunas empresas que todavía mantienen sus registros físicos de acciones, pero generalmente esas empresas no cotizan en bolsa. Entonces, ellos ya verán cómo actualizar sus registros, ¿no? Ahora, obviamente, yo te estoy dando la respuesta desde un punto de vista de este esquema. Puede darse el caso de que hay una empresa que haya emitido valores que no está registrada en la bolsa ni en el registro de mercado de valores, y que tenga todavía registros que son, o títulos valores que sean físicos. Sí puede darse el caso. Entonces, si una persona extravía ese título valor, entonces tendrá que, pues, hay un procedimiento que establece el Código de Comercio, que indica que hay que hacer publicaciones en prensa, que se han extraviado ciertos valores, creo que son 3 publicaciones, y finalmente se acudirá al ente emisor, que es la empresa, para que se haga la reposición del título valor, ¿no? Pero la tendencia ahora es ya no a manejar títulos valores que sean físicos o cartulares, sino que sean básicamente registros electrónicos. Lo vamos a ver más adelante, que no se preocupe. No sé si he respondido a tu consulta. Está bien, dice, gracias. Bien. Entonces, como este curso este módulo es un módulo de mercado de valores, ¿no? Ya nos estamos enfocando en lo que es mercado de valores. Naturalmente, tenemos que ver la definición de lo que es un título valor. ¿Sí? ¿Qué es un valor? ¿Qué es un valor? Esta es una definición estrictamente académica. Y cuando hablamos de un valor o de un título valor, estamos hablando de un documento mercantil. Un título valor, entonces, es un documento mercantil que lo que hace es que contiene un derecho. Contiene un derecho. Este derecho puede ser ya sea patrimonial o de contenido crediticio. Y este derecho, el ejercicio de este derecho, mejor dicho, tiene una vinculación jurídica a quien lo posee. Entonces, otra vez, recapitulando. El título valor, para empezar, en cualquier definición, es un documento mercantil. Y este documento mercantil posee un derecho a quien lo posee, al tenedor de este título valor. ¿Sí? Y tiene una vinculación jurídica a quien lo posee. Esa es una definición de valor muy académica, si ustedes quieren. Muy académica, que la van a encontrar en muchos libros y en el internet, ¿no? Es un documento, un valor es un documento mercantil que tiene un derecho, ¿ok? Y ese derecho tiene una vinculación jurídica para quien lo posee. Naturalmente, tenemos que hacer referencia a nuestro Código de Comercio. El Código de Comercio también nos da una definición de lo que es un título valor en el artículo 491. Título valor, según el Código de Comercio, nos dice que es un valor, es el documento necesario para legitimar el ejercicio del derecho literal
y autónomo consignado en el mismo. Repito, un valor es el documento necesario para legitimar el ejercicio del derecho literal y autónomo consignado en el mismo. ¿Ok? Esa es la definición que nos da el artículo 491 del Código de Comercio. Al mismo tiempo, tenemos que hacer referencia a la Ley del Mercado de Valores, la Ley 1834, que ustedes la tienen en el material complementario de la plataforma. En su artículo número 2 de la Ley del Mercado de Valores, complementa. No se olviden que el Código de Comercio es un código bastante antiguo, no es una ley que trata de los años 70, más o menos. Entonces, evidentemente, en muchas cosas ya ha quedado obsoleto. Entonces, el artículo 2 de la Ley del Mercado de Valores complementa la definición de lo que es, lo que es un valor y nos dice que los títulos valores pueden comprender su aceptación documentaria, es decir, títulos cartulares, así como su representación en una anotación en cuenta. Repito, pueden comprender su aceptación documentaria, así como su representación, una anotación en cuenta. ¿Qué significa eso? ¿Qué es una representación en una anotación en cuenta? Es un registro electrónico. Es un registro electrónico de un título valor. Y asimismo, este mismo artículo 2 de la Ley del Mercado de Valores nos dice, o amplía el concepto de lo que es un valor del Código de Comercio, y nos dice que también son valores aquellos títulos valores que están naturalmente normados por el Código de Comercio, los valores emitidos por el Estado boliviano y sus entidades, y aquellos instrumentos de transacción en el mercado de valores que cumplan con las siguientes condiciones. Para empezar, que sean creados y emitidos con una base legal, que identifiquen al beneficiario de los recursos obtenidos por la emisión, que su oferta pública sea autorizada y, finalmente, que representen la existencia de una obligación asumida por el emisor. Entonces, fíjense que este artículo 2 es muy importante porque amplía el espectro de lo que es la definición que nos da el Código de Comercio. El Código de Comercio es muy, muy antiguo, y si ustedes le dan una leída a algunos artículos subsiguientes después del artículo 491, el Código de Comercio hace referencia a algunos títulos valores. Hace referencia, por ejemplo, a la acción, al cheque, a la letra de cambio, a los pagarés, a los bonos o debentures, etcétera, etcétera. Pero con el pasar del tiempo, señores, hemos visto que se han creado otros tipos de títulos valores que no están necesariamente contemplados en el Código de Comercio. Por ejemplo, algunas categorías de bonos, los depósitos a plazo fijo. Ustedes no van a encontrar como título valor en el Código de Comercio un depósito a plazo fijo. El depósito a plazo fijo tiene la categoría de ser un título valor justamente por la naturaleza que le da el artículo número 2 de la Ley del Mercado de Valores. ¿Sí? Y otros, como por ejemplo los valores de titularización, por poner un ejemplo. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Licenciado, en cuanto al cheque, además de ser considerado un instrumento de pago, dijo que también es considerado un título valor. Es un título valor,
Sí, claro. Sí, esa era mi duda porque no encontraba una definición clara de lo que era cheque. Incluso en la ASFI no lo define como un título valor, sino más como un instrumento de Está cobro. está dentro de la categoría de títulos valores. Si ustedes revisan el Código de Comercio, lo pueden descargar del internet. Después del artículo, los artículos subsiguientes del 491, se hace referencia al cheque como un título valor. Muy bien, licenciado, gracias. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos de los valores dentro de lo que es el Código de Comercio, tenemos estas características y son las... Aquí le voy a poner. Formas de emisión de los títulos valores. Formas de emisión. ¿Ok? Los títulos valores, según el Código de Comercio, pueden emitirse de tres formas. De forma nominativa, a la orden o al portador. ¿Ok? Vayamos a ver las características de cada una de estas. Los títulos que son nominativos son transmisibles mediante endoso, ¿sí? Son transmisibles mediante endoso, es decir, son transferidos de un titular a otro, eso quiere decir, mediante el endoso. Y la característica más importante de este tipo de emisión, digamos, en el caso de los nominativos, es que la inscripción del tenedor, es decir, del nuevo beneficiario, tiene que hacerse tanto en el documento como en el emisor. Tanto en el documento como en el emisor. Enseguida les voy a mostrar un ejemplo. En cambio, los títulos que son a la orden también son transmisibles a través de endoso sin necesidad de registro por parte del emisor. Sin necesidad de registro por parte del emisor. Y finalmente, los títulos que son al portador implica que justamente no están expedidos a favor de determinadas personas. Simplemente da el derecho a quien lo posee. ¿Sí? Da el derecho a quien lo posee. No sé si se entiende la diferencia entre los tres. Bueno, el más fácil de entender creo que es el del portador. La diferencia entre el nominativo y a la orden es, básicamente está en el registro, ¿no? En registro y en inscripción. La inscripción, en el caso de los nominativos, tiene que hacerse tanto en el documento como en el emisor, en los libros del emisor. Mientras que los títulos que son a la orden, no hay necesidad de registro por parte del emisor. Yo les diría que casi el 100%, bueno, 90% más de los títulos que están en circulación son básicamente nominativos, ¿no? Son nominativos. Es muy difícil encontrar este tipo de valores que son emitidos a la orden o al portador. Les voy a mostrar un ejemplo. Permítanme compartirles esto. Un segundito. Ok. ¿Están viendo mi pantalla? No, licenciado. Ahora sí. Sí, lice. Sí.
les estoy mostrando una acción de la cervecería. ¿Sí logran ver? ¿Se ve? No, Lice, no. No dice. Se ve solo los documentos. A ver. ¿Ahora? Sí, ahora sí se ve. Ahora sí. Ya. Este es un ejemplo de un título valor. En este caso es una acción de la Cervecería Boliviana Nacional. ¿Ok? Entonces, bueno, como les decía, es un título medio extraño porque, curiosamente, la cervecería es una empresa que no cotiza en bolsa. Más sin embargo, está inscrita en el registro del mercado de valores. Entonces, no implica, o sea, lo que quiero llegar es que no todas las empresas que emiten valores tienen que necesariamente cotizar en bolsa, no tienen la obligación de hacerlo. ¿Sí? No tienen la obligación de hacerlo. Como en el caso de la cervecería, y hay muchas empresas más que, si bien están inscritas en el registro del mercado de valores, no están cotizando en bolsa. La cervecería es un ejemplo de ese tipo de empresas. Entonces, pueden ver acá el logo de la cervecería, algunas características del emisor, que en este caso es la cervecería, el capital autorizado, el capital pagado. Acá está el titular, ¿no? El titular, en este caso, que es la acción, y la cantidad de acciones. En este caso son 282 acciones. El valor nominal de cada acción, 300 bolivianos por acción. Y fíjense, acá, ¿qué pasa si esta empresa, que es una agencia de bolsa, quiere transferir estas acciones, quiere vender las acciones a otra? En el reverso de este título valor, ustedes van a encontrar esto, ¿no? Dice, transferido por, en este caso, tendrán que llenar este mismo nombre, ¿verdad? Que es el titular. La cantidad de acciones a transferir, que no necesariamente puede ser la totalidad, pueden ser 100, digamos, ¿no? Y el nuevo tenedor de las acciones, o a quién se está transfiriendo de las acciones, que puede ser otra empresa o una persona natural. Y aquí tienen otros endosos más, ¿no? Entonces, fíjense, a lo que quiero llegar con este ejemplo es, ¿qué tipos de emisiones teníamos de acciones? Según el Código de Comercio. Nominativos a la orden y al portador. Exactamente. ¿Qué tipo de emisión de acción será este ejemplo que estamos viendo? ¿Será el portador? ¿Será nominativo? Nominativo, ¿Por qué nominativo? porque se está escribiendo quién está traspasando y a quién está recibiendo. ¿Cuál es la característica de un título emitido de forma nominativa? Tiene dos características. Una, que es transmisible o se pueden transmitir a través de endoso, que es lo que acabamos de explicar, ¿verdad? Este es el endoso. Y la segunda característica es La inscripción del tenedor en el documento. la inscripción del tenedor en los registros del emisor. ¿Sí? Entonces, fíjense, se hace esta transacción que acabamos de hacer, como ejemplo, de cómo la cervecería va a saber que fulano de tal, Pedrito Pérez, es el nuevo tenedor de 100 acciones. No sabe, ¿verdad? Entonces, ¿qué tiene que hacer el nuevo tenedor de las acciones al que se han transferido las acciones? Ir a inscribir su nombre en los registros del emisor y decirles, señores cervecería,
Yo soy el nuevo titular de 100 acciones de este título valor. Favor, sírvanse actualizar sus registros con mi nombre, ¿no? Y fíjense acá, si ustedes tienen la oportunidad de leer esta leyenda, vean acá. Fíjense, toda transferencia para ser válida debe estar registrada en los libros de la sociedad, ¿no? Acá claramente con esta leyenda nos dice que este título está emitido de forma nominativa, ¿sí? ¿Se entiende? ¿Leen? ¿Leen esto? Sí, Lice, se entiende. ¿Ok? Entonces, necesariamente para perfeccionar esta transacción, ustedes, bueno, o el nuevo o el comprador de estas acciones tendrá que inscribir su nombre tanto en este endoso y apersonarse al emisor, que en este caso es la cervecería, para decirle, señores, yo soy el nuevo titular de estas acciones, por favor actualicen su libro de accionistas, ¿no? Ok, ¿alguna pregunta sobre este ejemplo? ¿Alguna pregunta? Bien, ¿están viendo mi pantalla? Sí, Lice. Sí, licenciado. Sí, sí se ve. Ahora veamos rápidamente la clasificación de los valores. Y esta es una clasificación muy tradicional, muy académica también. Y cuando hablamos de valores, básicamente lo que hacemos es ponerlas en dos categorías muy grandes. Una, que son los valores de renta fija. Y por otro lado tenemos los valores de renta variable. Cuando hablamos de valores de renta fija, hacemos referencia a aquellos valores cuya rentabilidad está previamente fijada o determinada desde inicio. ¿Sí? La rentabilidad está previamente fijada o determinada desde inicio. Consistiendo, dice, en este caso el riesgo solo en la seguridad de su pago. ¿Ok? Ejemplos de valores de renta fija. Ejemplos de valores de renta fija. ¿Qué ejemplos podemos mencionar acá? Los bonos, los depósitos a plazo fijo, los pagarés, las letras, los valores de titularización, entre otros, ¿no? Cuando ustedes, por ejemplo, adquieren un depósito a plazo fijo de una entidad financiera, o constituyen, mejor dicho, un depósito a plazo fijo de una entidad financiera, ustedes saben de entrada las condiciones que van a pactar sobre ese depósito a plazo fijo. ¿Condiciones en qué sentido? Del monto, el tiempo y la tasa de interés, ¿no? Entonces, ustedes saben de inicio cuánto va a ser, en teoría, la rentabilidad que va a generar ese instrumento financiero, ¿verdad? En el caso de un DPF, ustedes saben de entrada todos esos datos y saben cuánto van a recibir de intereses al final del vencimiento del depósito a plazo fijo.
¿no? Entonces, esa es la característica de un instrumento de renta fija, ¿sí? Saben previamente la rentabilidad de inicio. Mientras que los instrumentos de renta variable son aquellos donde la rentabilidad esperada no es segura ni tampoco es fija desde inicio, puesto que depende de los resultados de la actividad de la empresa. ¿Ok? ¿Qué ejemplos podemos mencionar acá? Los fondos de inversión podrían ser. Sí, el ejemplo más característico son las acciones. Los Las dividendos. acciones. Las acciones. Las acciones y las cuotas de fondos de inversión cerrados. Las cuotas de fondos de inversión cerrados. Los dividendos, bueno, los dividendos son inherentes a las acciones, ¿no? Si una empresa, por ejemplo, una empresa que tiene acciones en circulación, y esa empresa le va muy bien en el año, y esa empresa tiene utilidades, lo más seguro, no es una regla, lo más seguro es que en su asamblea de accionistas se determine la distribución de esas utilidades a través del pago de dividendos a sus accionistas, ¿no? Pero ¿qué pasa si en otra gestión a la empresa le fue muy mal y tuvo pérdidas? Entonces ahí seguramente no va a haber ninguna distribución de dividendos. Por eso es que se da el ejemplo acá de que las acciones son un instrumento de renta variable. ¿Por qué? Porque la rentabilidad no es fija, no está determinada al inicio, ¿sí? Va a depender justamente del desempeño de la empresa. ¿Ok? ¿Se entiende la diferencia entre uno y otro? ¿Se entiende la diferencia? Sí, Sí, dice. Sí, dice. Muy bien. Entonces ya saben cuál es la clasificación genérica de los valores. Tenemos valores de renta fija y valores de renta variable. A continuación les voy a mostrar, ya aterrizando un poquito más a nuestro mercado local, cuáles son los valores que se negocian en nuestro mercado. Todo lo que les voy a hablar acá es de la vida real, ¿ya? No es nada de libros, de textos, nada. O sea, es todo lo que hacemos en el día a día y lo que se negocia. Ok, en esta lámina lo que les muestro es los valores de renta fija, o valores de renta fija que se negocian en nuestro mercado. Tenemos las letras del Tesoro, las letras del Banco Central, tenemos los certificados de depósito del Banco Central, tenemos los pagarés de mesa de negociación, los pagarés bursátiles, los certificados de depósito a plazo fijo, que ustedes eso los deben conocer, los bonos del Tesoro, bonos municipales, bonos bancarios bursátiles, los bonos participativos, bonos corporativos, valores de titularización y cupones de bonos del Tesoro. Hay varios más que están establecidos en la norma de valoración. Sin embargo, los que les muestro acá son los que frecuentemente se negocian, ¿ya? ¿Ok? Y en el caso de instrumentos de renta variable, tenemos a las acciones no registradas y las cuotas de fondos de inversión cerrados, básicamente. Entonces aquí rápidamente voy a empezar a explicar uno a uno las características más relevantes, más importantes de cada instrumento de renta fija que se negocia en nuestro mercado. Entonces lo que voy a hacer acá es empezar a desarrollar este tipo de instrumentos. Voy a hacer referencia a todo lo que emite tanto el Banco Central
inicialmente, y el Tesoro General de la Nación. Ok, entonces, ¿qué instrumentos emite el Tesoro General de la Nación, el TGN? El TGN, señores, el TGN emite perdón, voy a empezar algo más. Voy a empezar con los instrumentos que emite el Banco Central de Bolivia, el BCB. ¿Okay? El BCB. El BCB, el Banco Central, emite letras del BCB. Estas letras pueden ser de dos tipos. Estas letras del BCB pueden ser de dos tipos. Uno, pueden ser letras rescatables. Y las letras comunes o las letras del BCB, las letras convencionales. ¿Ya? Entonces el Banco Central emite básicamente dos tipos de letras. Las letras que son rescatables y las letras convencionales o las letras del BCB. ¿Cuál es la característica de una letra? Una letra, señores, es un instrumento, para empezar, de corto plazo. ¿Por qué corto plazo? En el caso de las letras que emite el Banco Central, las emite en plazos de, les digo acá, las emite en plazos de 91 días, 182 días, 273 días y 364 días. ¿Ok? Entonces, como ven, el plazo máximo de emisión de las letras es de 364 días. Entonces, dentro de su naturaleza, una letra es considerada como un instrumento de corto plazo. ¿Ok? Es en esencia, digamos, la característica de una letra. Otra característica importante de una letra es que son emitidos a descuento. A descuento, ¿sí? A descuento de su valor nominal. A descuento. Los que han visto de repente matemáticas financieras, ¿ustedes vieron matemáticas? Yo les di el curso de matemáticas. No me acuerdo. Sí, licenciado. Ah, ustedes son mis exalumnos, entonces. No, usted no. Ya hemos llevado la materia, pero no nos dio usted. Ah, no conmigo, me han traicionado. Bueno. Entonces han debido ver la característica de un título emitido a descuento, ¿no? Después, otra característica importante de las letras es que tienen un valor nominal igual a 1000 unidades monetarias. Un valor nominal igual a 1000 unidades monetarias. Pueden ser bolivianos, pueden ser dólares, pueden ser UFBs, pero siempre el valor nominal unitario es 1000. Es 1000. ¿Ok? Entonces, ¿cuál será la diferencia entre una letra rescatable y una letra del BCB? Estas letras del BCB normales, estas letras del BCB son las que se emiten justamente a 91 días. A 91 días. ¿Ya? Mientras que las letras rescatables, estas letras rescatables pueden emitirse en plazos de 182, 273 y 364 días. ¿Qué significa que sea una letra rescatable?
implica que la opción de rescate la tiene el Banco Central. La opción de rescate la tiene el Banco Central. Pongamos un ejemplo. Se emitió una letra. Acá. Voy a usar este campo. Se emitió una letra que tiene un plazo de 364 días. ¿Ok? 364 días. La característica de una letra rescatable, es que tiene un periodo de protección. Tiene un periodo de protección. Ese periodo de protección es justamente de 91 días. ¿Sí? Un periodo de protección de 91 días. En otras palabras, significa que en los primeros 91 días, el Banco Central no puede hacer nada con esta letra. Es decir, debe dejar transcurrir los primeros 91 días. Ese es el famoso periodo de protección que tiene esta letra. Al cabo del día 92 en adelante, en cualquier momento del tiempo, el Banco Central puede hacer uso de su opción de rescate y llamar sus letras de vuelta. Es un poquito medio ambiguo, o sea, no ambiguo, es un poquito difícil tal vez de entender los términos que estoy hablando, pero pongamos un ejemplo de la vida real. Si hay un inversionista que adquirió una letra a 364 días, ¿sí? Una letra, pongamos el ejemplo más sencillo, una letra que tiene un valor nominal unitario de 1000, en otras palabras nos dice que al cabo de los 364 días, esa letra va a costar o va a devolver el valor de 1000 bolivianos, por ejemplo. Y al cabo del día 180, el Banco Central decide llamar esa letra. En otras palabras nos dice, ok, inversionista, usted que tenía una letra a 364 días, en el día 180 yo voy a hacer un llamado de esas letras y le voy a pagar sus intereses solamente hasta el día 180. ¿Por qué? Porque justamente tiene esa opción de rescate el Banco Central. ¿Ok? Y en cualquier momento del tiempo, a partir del día 91, puede hacer uso de esa opción el Banco Central. Esas son las famosas letras rescatables. ¿Ok? ¿Alguna pregunta sobre las letras del Banco Central? Otro tipo de instrumentos que son difíciles, o no difíciles, raros de encontrar, pero que eventualmente han existido, son los famosos CDs. CDs, que son los certificados de depósito del Banco Central de Bolivia. Los CDs básicamente son emitidos con fines específicos y están dirigidos u orientados a ciertos sectores, como por ejemplo las AFPs o a las compañías de seguro. Las compañías de seguro. ¿Ok? Tienen las mismas características que una letra, son letras que son emitidas también a descuento. Los plazos los define el Banco Central. El valor nominal unitario de cada CD es de 1000 unidades monetarias. Después tenemos, señores, los títulos que son emitidos por el Tesoro General de la Nación, por el TGN. En el caso de los títulos que son emitidos por el TGN, tenemos dos tipos. Bueno, tenemos, se pueden encontrar letras del TGN, aunque actualmente ya el TGN ha dejado de emitir letras del Tesoro, porque no se olviden que la naturaleza de las letras es que son instrumentos de corto plazo. Lo que sí emite
lo que sí emite, y mucho, son los bonos del Tesoro. Bonos del TGN. La característica de un bono del TGN es que son instrumentos que son emitidos a largo plazo. ¿Sí? Son instrumentos que se emiten a largo plazo. Se emiten bonos del TGN a, por ejemplo, 2 años, 4 años, 6 años, 8 años, 10 años, 20 años, 30 años, 50 años, incluso se han llegado a emitir bonos hasta 100 años, ¿no? Entonces, el TGN emite, por esencia, digamos, instrumentos que básicamente son de largo plazo. ¿Ok? Dos puntualizaciones que son importantes antes de acabar. Fíjense la naturaleza de los instrumentos que emite el Banco Central de Bolivia. Básicamente, el Banco Central de Bolivia emite instrumentos que son de corto plazo, ¿sí? Mientras que el TGN emite instrumentos que son fundamentalmente de largo plazo. Y ahí está la diferencia importante. Y esto, por favor, si pueden tomar nota. El Banco Central emite títulos valores con fines de política monetaria. Política monetaria. ¿Ok? Fines de política monetaria. Mientras que el Tesoro General de la Nación emite títulos valores con fines de política fiscal. Fines de política fiscal. ¿Ok? Entonces, el Banco Central, como les decía, emite títulos valores con fines de política monetaria, mientras que el TGN emite títulos valores con fines de política fiscal. ¿Qué es la política monetaria? Es la política que controla la masa monetaria en la economía con el fin de mantener un orden en los precios y el crecimiento económico. Más o menos. ¿Alguien más? Licenciado, tal vez esos son los flujos estables del efectivo en un estado, por ejemplo en Bolivia. Bueno, en estricto rigor, la política monetaria se refiere a aquellas herramientas, aquellos instrumentos que tienen los bancos centrales en los países para regular la cantidad de dinero que circula en la economía. ¿Sí? Entonces, la política monetaria, repito, son los instrumentos que tienen los bancos centrales en los países para regular la cantidad de dinero que circula en la economía. ¿Ok? Entonces, utilizan este tipo de instrumentos. Bueno, si vamos un poquito más a detalle, son denominados las famosas OMAs, ¿no? Las operaciones de mercado abierto. Las operaciones de mercado abierto justamente es una de las herramientas que tienen los bancos centrales para regular la cantidad
del circulante que se tiene en la economía. Ejemplo, ¿qué pasa si el Banco Central nota, que hay mucho circulante en la economía, mucha cantidad de dinero que está circulando en la economía? ¿Qué es lo que naturalmente produce eso? Inflación. Inflación, ¿no es cierto? Entonces, para regular eso, tiene varias herramientas. Una de estas es las famosas OMAs. Entonces, ¿qué es lo que puede hacer el Banco Central? Salir a vender, ¿no? Salir a vender instrumentos financieros, como por ejemplo estas letras o CDs. Entonces, ¿qué pasa saliendo a vender eso? Lo que está haciendo es ofrece valores y los inversionistas compran esos valores. Entonces, lo que está quitando es circulante de la economía, ¿verdad? Está quitando circulante de la economía. Entonces, es una forma de regular la cantidad de dinero, ¿verdad? Ese tipo de herramientas o ese tipo de estrategia se llama una política contractiva. Una política contractiva. Pongamos el ejemplo inverso. ¿Qué pasa si el gobierno quiere dinamizar la economía? Más bien quiere que haya más circulante en la economía para que haya más movimiento. Para empezar, no va a utilizar la venta de títulos valores, ¿verdad? Porque no le interesa quitar circulante, sino más bien al contrario, poner más circulante. Entonces, utilizará otro tipo de herramientas. Puede hacer lo que les mencionaba hace rato, el rescate de sus letras, ¿no? Entonces, puede ejercer la opción de rescate de sus letras, ¿no? Ese tipo de políticas se denominan políticas expansivas. Políticas expansivas. Mientras que en el caso del Tesoro General de la Nación, como les decía, los instrumentos que emite son con otro tipo de políticas, ¿no? Con otro tipo de fines. Básicamente son con fines de política fiscal. ¿Qué es la política fiscal? ¿Qué es la política fiscal? La dinamización de la economía, licenciado, a través del gasto público. Está asociado al gasto público, correcto, pero básicamente igual es un tipo de herramienta que tienen las tesorerías, en este caso, de los países, que permiten realizar financiamientos, ¿no? Para, por ejemplo, desarrollar proyectos de gran envergadura, ¿no? Por ejemplo, la construcción de carreteras, de hospitales, de colegios, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, tienen otros fines, ¿no? Entonces, también en los gobiernos, las tesorerías se endeudan y utilizan ese endeudamiento para financiar algún tipo de proyectos. ¿Ok? Entonces, esa es la política fiscal y el Tesoro General de la Nación también emite títulos de valores con ese tipo de objetivos. ¿Ok? Para ir cerrando ya la idea, señores, este tipo de instrumentos, tanto del Banco Central como del Tesoro General de la Nación, ustedes se preguntarán cómo se realiza la operativa, cómo es que se hacen las emisiones de títulos valores. Se lo hacen todas las semanas, a través de subastas, ¿no? A través de subastas. ¿Ya? Las subastas se las realiza los días miércoles a través de un sistema que se denomina el SSE, Sistema de Subasta Electrónica del Banco Central de Bolivia. Entonces, en este sistema de subasta, solamente pueden ingresar entidades que son autorizadas, ejemplo, las agencias de bolsa, las compañías de seguros, los fondos de inversión, las AFIs, perdón, las sociedades administradoras de fondos de inversión, y si no, los bancos, y si no me equivoco, también las AFPs.
Entonces, son estas entidades que están autorizadas para ingresar a este sistema de subasta. Los días miércoles, todas las semanas existen subastas, entonces existen 52 subastas en el año. Entonces, el Banco Central, tanto el Banco Central como el TGN, realiza sus ofertas semanales de valores y están en plena libertad de poder adjudicar o no las posturas de los demandantes, ¿ya? No necesariamente están obligadas a hacerlo. Y eso va a estar en función, obviamente, a su programación que tengan, ¿no? Su programación monetaria, su programación fiscal. ¿Ok? ¿Tienen alguna consulta hasta acá? ¿Alguna consulta? Entonces, lo que hemos visto en esta clase, hemos visto las letras del Tesoro, las letras del Banco Central, los CDs, y hemos hablado de los bonos del Tesoro, ¿no? ¿Alguna consulta? ¿Alguna consulta sobre estos títulos de valores que hemos desarrollado? No se olviden que estamos viendo títulos valores de renta fija, por ahora. Todo lo que estamos hablando son valores de renta fija. ¿Alguna consulta? ¿Está claro? Muy bien. Entonces, si no hubiese alguna pregunta, observación, entonces conmigo nos vemos el día viernes. ¿Está bien? Sí, Licen, gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Lice. Hasta luego. Buenas noches. Hasta luego. Hasta luego. Buenas noches.